Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Ronald Balsa, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y lo he invitado para que me analice un poco lo que está ocurriendo, desde cómo se ve desde allá, desde esa magna casa de estudio, ¿no? Bueno, la situación del país se ve muy difícil, ¿no? Se ve difícil en todos los aspectos posibles. En principio, tenemos problemas económicos muy graves que hemos anunciado y advertido durante mucho tiempo. Todos los problemas de inflación, de escasez, de pobreza cada vez mayor que hemos estado observando desde hace ya mucho tiempo. Pero estos problemas se han ido causando y agravando por una crisis política pero muy dura que ha ido empeorando con los últimos acontecimientos. Ciertamente las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, que han anulado competencias importantes de la Asamblea Nacional, nos ponen en evidencia, incluso más allá de todos los temas legales, los graves problemas de transparencia que existen en la administración de los recursos públicos y cómo esa falta de transparencia se evidencia en la ausencia de la presentación del presupuesto de la Nación a la Asamblea Nacional, que más que la Asamblea es a todo el país, porque eso no se ha presentado por ninguna otra vía. La posibilidad de que el gobierno pretenda tomar decisiones sobre las empresas petroleras sin pasar por la Asamblea Nacional, que, como digo, es un foro al que todos pudiéramos tener acceso para discutir, o tomar decisiones sobre endeudamiento que nos comprometen no solamente la generación actual, sino también las generaciones futuras. Esos problemas son tremendamente severos porque dejan en manos de muy pocos la toma de decisiones que perjudican las condiciones materiales de vida de los venezolanos de esta generación y de las que siguen. Ahora, ¿tú crees que hay países dispuestos a entregar a Venezuela más recursos para deuda? El problema es cuáles son las condiciones de negociación sobre las cuales se entregan los recursos. Venezuela tiene importantes atractivos, tiene recursos naturales, minerales y no minerales, que verdaderamente lo hacen un país excepcional. Pero si nuestras condiciones de negociación se deterioran de un modo verdaderamente preocupante, la entrega de la posibilidad de explotar esos recursos a países que puedan ser aliados de este gobierno, pues comprometen, como digo, las generaciones por venir, porque habría que pagar unos recursos sobre un uso y una explotación. ¿Eso no lo resuelven con la constituyente? No. No. Una constituyente como la que ha sido descrita es algo que, por el contrario, preocupa muchísimo, ¿no? O sea, cuando se habla de la refundación de un Estado, ¿cómo habrá que interpretar eso desde el punto de vista de un analista político y económico como tú? Bien, en primer lugar yo defiendo la Constitución vigente, la Constitución del año 99. Yo pienso que lo que ha hecho falta es respetar esa Constitución. En ella están descritas, bueno, cuáles son las tareas de cada uno de los poderes, cómo se divide el poder, cómo se rinde cuentas a la población, cómo la población puede participar en la toma de decisiones públicas. Eso es lo que en principio yo defiendo. Cuando se dice que hay que refundar el Estado y que cambiar la Constitución, pues habría que respetar las condiciones de defensa de esa misma Constitución que están impuestas en ella. Que un presidente haga la convocatoria y diga en qué condiciones él mismo va a elegir quiénes son los que van a aprobar su proyecto. Yo quisiera que me explicaran qué es refundación de un Estado, cuando venimos de un Estado basado en la plataforma de otra Constitución, ¿no? Bueno, y además otras constituciones anteriores. En el 99 se pretendió refundar la República y se trajo una nueva Constitución y se cambió la Constitución del 61, pero efectivamente se hicieron pocos cambios radicales en ella, ¿no? Había 3 poderes, ahora hay 5, pero en muchos aspectos se mantiene, o sea, las características centrales de la Constitución del 61. La Constitución del 2007 que propuso el presidente Chávez sí era un cambio radical de Estado. O sea, era la idea de tener un Estado comunal en el que había un tipo distinto de relaciones que partían de la subordinación al presidente de la República, al Poder Ejecutivo. Esa Constitución fue rechazada en un referéndum, pero buena parte de las leyes que se aprobaron desde el 2008, incluyendo las leyes del Estado comunal, las leyes del Poder Popular, son leyes que responden a ese proyecto constitucional.
Pretender ahora hacer una reforma del Estado en condiciones que todavía no sabemos porque el decreto no ha Pero sido significa publicado. admitir el fracaso de otra. O significa tratar de consolidar lo que desde el año 2007 se ha venido haciendo en el país. O sea, yo lamentablemente... ¿Consolidar para qué? ¿Para implantar el Estado autoritario? Yo creo que es para Pensamiento único. consolidar el poder en unas pocas manos. O sea, si todas las leyes desde hace tiempo traen como antetítulo que es para la defensa del socialismo, pues toda la idea del pluralismo que se respetaba en la Constitución del 99 se ha saltado. Pues. Oye, Azcarra explicando que nadie va a ser excluido, que todo lo contrario, todos van a participar. Bueno, yo escuché al presidente cuando hablaba de la elección de unos 500 diputados, de los cuales 250 constituyentes, perdón, de los cuales 250 serían tomados de las comunas por un sistema que no queda claro, porque en una cadena o en un discurso en una calle no es como se hace en una convocatoria de esa importancia, ¿no? Y yo no creo que uno tenga que ser parte del partido del gobierno o simpatizante del partido del gobierno para decidir sobre la constitución del país en el que vive. O sea que, como tú lo entiendes, si se convocara mañana la constituyente y se fuera a elegir a los constituyentistas, Ronald Balsa no podría aspirar a ser constituyentista por su cuenta. Depende. Y riesgo. Yo pienso que en primer lugar esa iniciativa de convocatoria, bueno, el presidente puede proponerla, pero la convocatoria se hace por referéndum y el referéndum se hace una vez que los venezolanos conocen el proyecto por el cual se quiere refundar el Estado. Si no es en esas condiciones, pues no puede haber una... En el mientras tanto, ¿cómo resolvemos los problemas económicos del país? Bueno, en primer lugar, yo creo que expropiando panadería o interviniendo panaderías, no. Y esa es una de las últimas medidas que tomó el presidente de la República. Creando casas de cambio en la frontera, tampoco. Eliminando el billete de 100 y volviéndolo a resucitar cada 20 de mes, tampoco. El presidente lo que ha hecho... Congelando los precios. Congelando los precios. Imposible, o sea, se supone que tenemos un control de precios del año 2003, o sea, nosotros ya tenemos una experiencia de 14 años con que ya fracasó, porque los precios se dispararon. Se han disparado todo el tiempo, o sea, nosotros no podemos seguir haciendo las mismas cosas que se han hecho hasta ahora. Bueno, tenemos que ir a un receso, regresamos con Ronald Balsa, decano de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, para que hablemos un poco de la situación de las universidades, tú que conoces ese ambiente. Gracias. Estás viendo Regiones. Bueno, en estos días oía uno, no sé cuántos ministros, 50, 20, 30, diciendo que podría tomar las universidades o cerrarlas, si se paraban, algo por el estilo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el ministro advierte a las universidades que consideren... Era Humbert Roa, ¿no? Sí. Yo lo conozco mucho. Advierte a las universidades que considere el gobierno que sean desestabilizadoras que pueden ser intervenidas. En primer lugar, las universidades son casas de pensamiento, casas de estudio. En ningún lugar se puede concebir una universidad como promotora de violencia. Pero las universidades tienen que defender lo que son sus valores fundamentales y esenciales. O sea, una universidad no se puede suponer rodilla en tierra, no se puede considerar que es presa de alguna ideología en particular o que responde a algún interés en particular. Las universidades son justamente las casas en las que el pluralismo se debe respetar de la manera más contundente. Nunca una universidad ha llamado a una protesta violenta, no ha llamado a una acción que provoque daños personales o materiales a nadie. Las universidades lamentablemente sí han sido víctimas en muchas ocasiones de ese tipo de agresiones. Las universidades públicas tienen severos problemas presupuestarios, tienen problemas que han hecho que muchos profesores terminen yéndose de nuestro país a otros países, llevándose esos conocimientos tan importantes que tienen. Y las universidades privadas también han sido sometidas a graves presiones por el hecho de que se mantienen con aquello que pagan sus estudiantes. Y en unas condiciones de inflación tan tremendas como las que nosotros estamos... ¿Qué tipo de presiones reciben las universidades privadas? Bueno, el solo hecho de que un ministro diga en un programa de televisión que puede ser intervenida es una presión directa. Que se le atribuya a la universidad las consecuencias terribles de las protestas de estos días es una presión directa. O sea,
Las universidades tienen estudiantes que han tomado unas posiciones personales, no todos de acuerdo entre sí, pero han tomado sus posiciones personales como parte de una universidad y la universidad respeta esas posiciones. Ahora, el hecho de que haya estudiantes que hayan muerto en estas protestas no es responsabilidad de la universidad. Lamentablemente el gobierno nos ha colocado a todos en una situación en la que la violencia se desborda, en la que la violencia nos supera a todos, nos somete a condiciones de altísimo riesgo y eso hace que sea muy difícil para todos cumplir con aquello que es esencial para nosotros. En las universidades fundamentalmente el estudio, la presencia en la búsqueda del conocimiento, que es lo que nos define. El argumento del gobierno es que en las manifestaciones han ocurrido hechos graves de destrucción y muerte. ¿Y a quién se lo atribuye? Cada uno tiene sus, como se dicen, sus culpables. Bueno, hay y eso es peligroso porque el pueblo necesita saber quiénes son los responsables de esos hechos, ¿no? Claro. En primer lugar, vandalismo no es protesta pacífica. Claro. O sea, tumbar un árbol, tumbar un poste, quemar un carro no es protesta pacífica. Eso nunca... Asaltar un edificio. Asaltar un edificio, robar carro. Robar carro, eso, nada de eso es protesta pacífica. Uso de armas de fuego tampoco es protesta pacífica. Y represión con armas de fuego o represión con bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo o detención de estudiantes para los que hay boleta de excarcelación que no son liberados, separación de los estudiantes de su familia no es algo que las universidades lleven adelante o promuevan o por el contrario. ¿Hay muchos estudiantes detenidos? Hay estudiantes detenidos. Yo no sé el número exacto, pero el Centro de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos de la Universidad Católica lleva el registro de todos los estudiantes que están en situaciones de dificultad de este tipo. ¿Y entonces? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta fundamental en el caso de las universidades es continuar en la búsqueda del conocimiento, o sea, reconocer las diferencias de opinión y buscar soluciones a los problemas gravísimos que tenemos. En el caso de la economía, fundamentalmente, ya tenemos 14 años probando con un sistema de controles de precios, controles de cambio, privatización de empresas, amenazas al sector privado, aislamiento internacional. O sea, lamentablemente el gobierno ha buscado aliados entre los gobiernos que han sido cercanos a ellos y nos ha aislado del resto del mundo. Tener en cuenta que los poderes de negociación de los gobiernos son mayores mientras mayor es su transparencia dentro de sus propios países. Entender que la división de poderes es una garantía para los derechos de todos. Y que, bueno, si nosotros vamos a tener un presupuesto, vamos a tener un endeudamiento, vamos a utilizar los recursos de la empresa petrolera, eso no es un pequeño grupo el que lo debe decidir, debe ser decidido a la vista de todos. Y que refundar un Estado es algo que lamentablemente no corresponde a un grupo que no ha respetado el estado existente de cosas en las que la transparencia, la pluralidad y la posibilidad de participar de todos nosotros, que ha sido una promesa fundamental desde los últimos años, pues nunca se ha cumplido. Bueno, entonces, ¿qué esperar de los próximos meses, días y años? Bueno, esa siempre es una pregunta muy difícil porque no depende solo de lo que cada uno de nosotros cree, sobre todo de los que creemos que el derecho a protestar, o sea, venir acá al programa al que ustedes me invitan y dar mi punto de vista es una manera de hacer protesta pacífica. Todos los que no estemos de acuerdo con un gobierno como este podemos hacer protesta pacífica. El problema es cómo lo recibe aquel contra quien se protesta. Si es por vía de la amenaza, por vía de la presión, por la vía de la violencia, como esto se recibe, ¿no? El derecho de la protesta no está garantizado en esos términos. Y lamentablemente, cuando hay violencia como la que ha ocurrido, también hay muchos que pueden aprovechar que no están protestando contra nada, para tomar decisiones que verdaderamente pueden ser muy dañinas para buena parte de la población. Al presidente Maduro, y él señalaba que en lo que se llamó el trancazo había delito, y por lo tanto llamó a hacer justicia, y señaló concretamente a Julio Borges. ¿Está ahí delito ahí? ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, a mí me sorprende que el presidente tome esa vía, ¿no? Porque lo ha hecho ya varias veces. En el caso de los gravísimos problemas que hubo en el Valle, acusó directamente a José Guerra de haberlos instigado. Dijo que tenía pruebas, pero las pruebas dice que las presenta en el momento oportuno. Yo pienso que lo que hay que proceder es
Al revés, o sea, si hay pruebas se presentan de una vez y la acusación se hace una vez que las pruebas son vistas por todo el mundo. O sea, en situaciones como estas, en las que el delito se puede desbordar, un país que como el nuestro tiene unos índices de violencia previos a todas estas protestas, de delincuencia muy grave, pues el hecho de que algunos aprovechen para hacer actos vandálicos y para cometer todo tipo de fechorías no significa que se pueda de una vez identificar a un adversario político como responsable. O sea, yo quisiera conocer pruebas de todas esas acusaciones del presidente. Bueno, aquí dice Venezuela de pronto no va a poder pagar la deuda externa. ¿Por qué dices eso? Bueno, el problema de pagar la deuda depende de cuándo y cuánto. ¿Y cuánto? ¿Y si tiene dólares? Sí, porque lamentablemente el precio del petróleo ha ido cayendo, el riesgo país ha ido subiendo, el gobierno no es más transparente y los préstamos que se le puedan hacer a Venezuela dependen de su capacidad de pago. O sea, lamentablemente nosotros tenemos que pagar tasas de interés mucho más altas que los demás países por los riesgosos que somos. Y cada vez que el gobierno paga, le queda menos dinero para pagar la próxima vez. Si no cambian las condiciones, pues en algún momento el gobierno no podrá pagar esas deudas. Ahora, cuando uno lee esto aquí, por ejemplo, comerciantes venezolanos reportan 500.000 empresas cerradas. Me dijo el presidente de Fedecámara que habían 500 cerradas y otras por cerrar. ¿A dónde vamos entonces? Si eso es cierto. Bueno, en primer lugar... No creo que estén diciendo mentiras los dirigentes. Lamentablemente yo el número no lo sé, pero sí hay empresas que formales van cerrando. General Motors se retiró del país, por ejemplo, por citar una empresa grande. Muchas empresas, como panaderías, que son empresas, no han tenido materia prima, no pueden trabajar. No se consigue pan en ninguna parte. No se consigue pan. Bueno. Entonces, las consecuencias de que desaparezcan las empresas las sufrimos los consumidores. No tenemos ni pan ni circo. Gracias a Ronald Barça. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.